Estimados estudiantes, en este video vamos a ahondar sobre la unidad 3, métodos jurídicos. Este video es una base para su aprendizaje y sin perjuicio de su contenido, deben leer el texto guía que les ha sido proporcionado para esta materia. Lo interesante de aprender los métodos jurídicos es que los mismos provienen de escuelas de derechos universales, es decir, que al no tener una sola forma de interpretación por país, se pueden aprender desde un tronco común que para el derecho latinoamericano es el derecho romano. Empecemos. ¿Para qué sirven los métodos jurídicos? El estudio de los métodos jurídicos es importante dentro de la carrera de Derecho y de nuestra vida en el ejercicio de la carrera como tal, ya que utilizamos y utilizaremos los mismos tanto para la interpretación de la ley, para la integración del derecho o para la creación del derecho como tal. Ahora bien, en el cuadro que se presenta, pueden ver los distintos tipos de métodos jurídicos, ya sea tomando al derecho como ciencia o como arte o técnica. Como pueden ver, el derecho como ciencia utiliza métodos jurídicos para interpretar la ley, para determinar las causas de su existencia. Por otro lado, el derecho como arte o técnica tiene procedimientos técnicos. Este revisa la aplicación de las normas y la elaboración de las mismas. Por lo tanto, vamos a estudiar el método jurídico de la interpretación de la ley. ¿A qué se refiere con interpretación? Es el acto de la inteligencia por el cual se descubre el verdadero sentido y alcance de una norma de derecho. ¿Para qué sirve? La interpretación de la ley es importante ya que radica en el conocimiento profundo de la norma, tanto en el sentido y alcance de la misma. ¿Cuáles son sus clases? Son tres: auténtica o con autoridad, que es aplicada por el legislador; la jurisprudencial, que le compete únicamente a jueces, tribunales y funcionarios administrativos; y la doctrinal o privada, que es aplicada por juristas. Las escuelas de interpretación son cuatro. Las más importantes: exegética, libre investigación científica, teleológica o finalista e interpretación objetiva. La escuela exegética. Primero quiero explicar el término exégesis, que significa explicación o interpretación de algo. La exégesis nace en Roma con la aplicación de notas o glosas a cada palabra y a cada párrafo de una norma. A quienes realizaban esta actividad se les llamaba glosadores. En Roma, uno de los primeros glosadores fue Hirmerio, que comentó el Corpus Juris de Justiniano. Posteriormente tenemos a los postglosadores, quienes abusaron de la lógica mediante el uso indiscriminado de clasificaciones y subclasificaciones. La escuela del exégesis como tal nace en Francia, cuando se comentó el Código Civil de Napoleón. Se subdivide esta escuela en postulados y en el método exegético. Los postulados propenden a identificar el texto de la ley. Hay un predominio de la voluntad del legislador y el estatismo del derecho, que quiere decir que el Estado es el único creador del derecho. El método exegético, existen tres reglas: interpretación gramatical, lógico sistemático y apelación a los antecedentes de la ley. La escuela de la libre investigación científica. Para comprender esta escuela, es necesario remitirnos a una primera fase cuando Atanasio de Jourdan
en el periodo que abarca desde 1819 a 1831, expuso sus principios. Y luego, en una segunda fase, nos remontamos a 1899, cuando François Génie expuso el método de interpretación en su obra titulada Método de Interpretación y Fuentes en Derecho Privado Positivo, en la cual manifestó que la ley no siempre tenía solución para todos los casos, por lo cual se debe recurrir a la integración del derecho cuando se presenten vacíos en la ley. En el gráfico que ven en esta diapositiva se presentan los postulados de esta escuela y los pasos para la aplicación de este método. Los postulados que sirven de orientación a esta nueva escuela han tenido acogida universal, ya que unifica el método social con la naturaleza del hombre en busca de la armonía social del derecho y su evolución. Los métodos, las reglas o los pasos que propone esta escuela es que la ley es la primera fuente formal del derecho a la que se debe acudir. Luego tenemos la costumbre y finalmente se concluye con la elaboración directa de la norma. Finalmente, también tenemos el método teleológico o finalista. Para esta escuela, el interés social debe ser considerado como el interés superior al momento de interpretar la norma. Sus postulados son la norma como expresión de la voluntad y el mandato del legislador, que se basa en una valoración de los intereses en juego. Las reglas que se deben seguir son tener en cuenta el fin social y la comprensión de los valores de la sociedad. La escuela interpretativa. Esta escuela nace en Francia a raíz del envejecimiento del Código de Napoleón. Presenta dos postulados principales y un criterio de interpretación, los que se presentan en el gráfico que pueden ver en la diapositiva. Para esta escuela, en los postulados, la ley es independiente a la voluntad de su autor y su contenido varía con el tiempo, ya que se adapta a las circunstancias en las que se encuentra. En cuanto a su criterio de interpretación, pretende fijar el sentido y alcance de una ley de acuerdo a las necesidades de la época en la que se encuentra. Los elementos de la interpretación. Los elementos de la interpretación son 4: gramatical, teleológico, lógico sistemático y el histórico. Debe tenerse en cuenta el resultado final que conduce al conocimiento del derecho existente y que debe aplicarse a cada caso. Por eso estamos viendo en esta diapositiva el resultado de la interpretación. Este resultado se ve de acuerdo a las clases de interpretación que existen, que son declarativa, extensiva, restrictiva, modificadora, abrogatoria. Por ejemplo, la extensiva tenemos que amplía el alcance de la ley. Si la ley establece una norma específica de aplicación y la misma se pone en conocimiento, por ejemplo, de un juez o de la Corte Constitucional para su aplicación, y la Corte Constitucional establece un lineamiento adicional a la ley, esta es una aplicación o una interpretación extensiva de la misma. En la declarativa, por ejemplo, se establece lo mismo y exactamente que la voluntad que ha tenido el legislador al momento en que formuló la ley. La restrictiva, la ley dice más de lo que quiso el legislador. La modificadora, la ley es diferente a lo que expresa, a lo que literalmente expresa. Y la abrogatoria, inaplicable la norma.
Dentro de los métodos de integración del derecho, tenemos las lagunas de la ley. ¿Qué son las lagunas de la ley? Cuando para resolver un caso concreto no existe norma precisa y adecuada en la ley. Los métodos empleados para llenar las lagunas son tres: la costumbre, la analogía, las reglas o principios generales del derecho. La costumbre. El concepto es la regla jurídica nacida de las prácticas uniformes y reiteradas de la sociedad. ¿Qué nos dice la norma ecuatoriana con respecto a la costumbre? Que la costumbre no constituye derecho, sino en los casos en que la ley se remita a ellos. Para que sea fuente del derecho, por lo tanto, se debe cumplir con los siguientes aspectos: que la costumbre no se contraponga con la ley, que exista una pluralidad de prácticas, una uniformidad en las prácticas o en los hechos constitutivos de la costumbre, la publicidad de las prácticas, la generalidad de las prácticas y la idea de la obligatoriedad de la costumbre en el grupo social. La analogía. Se atribuye a un caso imprevisto las consecuencias jurídicas previstas para otro semejante. ¿Qué dice la norma? Los jueces no pueden suspender ni denegar la administración de justicia por obscuridad de la ley, y en tales casos juzgarán atendiendo las reglas que, por ejemplo, a falta de ley se aplicarán las que existan sobre casos análogos. Las reglas o principios generales del derecho. Por ejemplo, romanas, el derecho natural o normas constitucionales. El procedimiento legislativo. El procedimiento legislativo entendido como los actos jurídicos que deben seguirse para la elaboración de una ley. Se divide en tres fases: iniciativa, constitutiva e integrativa de eficacia. En la iniciativa, en esta fase se presentan los proyectos de ley. ¿Quiénes los pueden realizar? Uno de los ejemplos que se presentan son las y los asambleístas que cuenten con el apoyo de una bancada o por lo menos del 5% de los miembros de la Asamblea Nacional. En la diapositiva pueden leer el resto de las personas o entidades que pueden presentar una iniciativa de ley. Constitutiva. En esta fase es conocida como parlamentaria. Se efectúa en la Asamblea Nacional, en donde se tramitan las iniciativas de ley hasta su aprobación. Tienen que pasar por un trámite de admisibilidad, donde se ve la materia a la que se refiere y solo puede referirse a una sola materia, la estructura que tiene que contener la norma, que debe haber exposición de motivos, articulado, expresión clara de los artículos, con la exposición de qué leyes se van a derogar o reformular. Y la forma, el texto debe ser escrito y articulado. Una vez recibido el proyecto de ley, la presidenta de la Asamblea Nacional ordenará distribuir la misma a los asambleístas y difundirla públicamente. Y luego se remite el proyecto al Consejo de Administración Legislativa para su calificación. En la fase integrativa, esta es la fase final, compuesta por las actuaciones que permite que la ley adquieran plenos efectos a través de su sanción, promulgación y publicación. El procedimiento legislativo. Primero existe un informe de la Unidad Técnica Legislativa. Este informe es de carácter no vinculante, en donde se verifica el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad. Existe un primer debate, después de la calificación del alcalde a la iniciativa, se vuelve a estudiar el proyecto y existe un segundo debate y al final se envía la ley para que sea aprobada o objetada por el presidente de la República. Estimados estudiantes, este es a breves rasgos los métodos de interpretación jurídica.